Bueno, yo creo que a estas alturas Bernardo ya necesita poca presentación, pero para los que se incorporen ahora o a través del video streaming, voy a presentarlo brevemente. Bernardo Radón es investigador científico del Instituto de Química General del CSIC, del cual ha sido director durante 4 años. Ha realizado numerosas investigaciones y estancias cuyo producto ha sido más de 100 publicaciones, tanto científicas como divulgativas, así como coinventor de patentes tanto españolas como internacionales. En los últimos años ha estado implicado en cientos de tareas de investigación científica y educativas, entre las que destaca el libro de divulgación Los avances de la química, colaboración en el documental Química y Energía en la clase de Historia, y dirige el curso de divulgación Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Aparte de todo esto, participa en programas de televisión y radio, entre los que yo destacaría A hombros de gigantes de Radio Nacional de España. Muchas gracias. Yo voy a empezar a... Bien. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, como es continuación de la charla de ayer yo hice algunos comentarios, una presentación en la que sobre todo me centré en algunos aspectos que tienen que ver con la situación de la ciencia. La situación de la ciencia, que como sabéis, no se puede desligar de la situación general de un país, ¿no? Hablé de cómo los políticos nos tratan, qué tradición científica hay en España. También es importante poner en contexto qué es la ciencia, dónde está la ciencia, por qué distinguimos la ciencia de la pseudociencia. Mencioné algunos conceptos básicos del método científico. También es importante siempre tener en cuenta la historia de la ciencia nos da muchos ejemplos, incluso la historia de la ciencia, como mencionaba ayer, hay ejemplos de grandes científicos que incluso en algún momento de su vida sus teorías se consideraron por sus coetáneos como pseudocientíficas, o incluso ellos se dedicaron a ciencia que hoy consideramos, o actividades que hoy consideramos pseudocientíficas, ¿no? Y que luego, pues evidentemente así lo consideramos. Nadie se pondría a hacer, por ejemplo, alquimia, pero como mencioné ayer, la alquimia en su época tenía una razón de ser, ¿no? Luego, de manera, a raíz de una pregunta también comenté lo importante que es la cultura científica para el ciudadano, simplemente para que el ciudadano sea capaz de distinguir entre ciencia, pseudociencia, entre timos, supercherías y lo que es realmente auténtico, verdadero y valioso, y por supuesto para que sepa interpretar las noticias que aparecen en prensa, a las que hoy también volveré, quizás desde un lado más negativo o quizás más oscuro, ¿no? A raíz de una pregunta que hizo uno de los asistentes, Daniel Torregrosa, pues ya puse lo que iba a ser la última parte de mi charla, que es cómo está hoy la ciencia en Internet. Y me quedé aquí, en esta diapositiva, ¿no? Porque yo hablaba de varias razones por las que había que promover, potenciar la cultura científica. Eso eran esas 5, y yo dije que iba principalmente a centrarme en las 2 que están en rojo. La primera ya digo que la comenté, contribuir a aumentar la cultura científica de la ciudadanía, y la segunda, promover el interés de los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria por la ciencia, ¿no? Bueno, pues realmente cuando uno se plantea esto, uno lo que se tiene que hacer es la pregunta, ¿no? ¿Es la carrera científica para los jóvenes? Bueno, eso lo tienen que decidir ellos, pero un joven normalmente es que va a ser consecuencia de lo que tenga a su alrededor, y evidentemente los jóvenes están mucho tiempo en los centros de enseñanza. Entonces, en este apartado, que quiero centrarme un poco más de cómo está la educación científica en los centros preuniversitarios, porque a los profesorados universitarios ya les pongo en el grupo de los científicos de los que hablaré luego, pues es a lo que voy a referir ahora. En principio, pues a lo mejor convendría recordar a los jóvenes, a todos los que tienen pensado o están dudando qué tipo de carrera van a hacer, pues habría que recordarles noticias como esta, ¿no? Realmente en Europa faltan científicos, y eso es una realidad. Por lo tanto, hay futuro para los científicos en Europa. Por lo tanto, sabemos que el mercado laboral pues va a ser bueno para los científicos. Lo que pasa es que, por otro lado, estamos recibiendo mensajes contradictorios con porque en España estamos viendo mensajes de que los jóvenes investigadores tienen que emigrar,
de que en España no hay becas para hacer tesis doctorales, como comentaba yo ayer. Entonces, claro, ahí ¿cuál es la situación? Pues la situación real en España es que, como en general los políticos, independientemente del color que sean, desprecian la ciencia, como en España la ciudadanía, la sociedad no está formada científicamente, ni hay una tradición científica, pues la situación en España es mucho peor que en el resto de Europa. Pero en Europa globalmente pues faltan científicos. Claro, uno siempre quiere trabajar cerca de su casa, cerca del sitio donde ha nacido, donde están sus familiares, sus amigos, etcétera, y eso es muy comprensible. Pero yo creo que la ciencia no tiene fronteras. Y eso de salir fuera antiguamente para formarse, pues siempre ha sido muy positivo. Luego, por otro lado, está lo que ahora está pasando y lo que algunos como yo, que somos más viejos, recomendamos a los jóvenes, o es no sé si consejo o advertencia que les damos. Tú márchate de postdoc, les digo, pero no pienses como pasaba hace 20 años, que esto es una etapa temporal y que vas a volver en 2 o 3 años. No, piensa que vas a trabajar fuera, haz el mejor currículum que puedas y luego estás en el mercado laboral. Si te contratan en Canadá o te contratan en Alemania, pues tendrás que trabajar en Canadá o en Alemania. Si te puedes retornar a España, pues mejor. Pero evidentemente la situación en España para los jóvenes científicos no es buena. Esa es la realidad. Pero claro, eso también es cambiante. Lo mismo dentro de 10 años la cosa cambia. Y como esto está un poco dirigido a los... pues a los niños, a los profesores que están ahora mismo en educación, diría primaria y secundaria, porque ¿cuándo empieza realmente la carrera de un investigador? Yo antes, cuando empezaba, ayer yo dije que a mí lo que me gusta es dar charlas, especialmente dar charlas en centros educativos preuniversitarios. En esa primera charla que la primera charla que yo daba, mi público objetivo eran principalmente los de bachillerato. Incluso los de segundo bachillerato. Yo no tenía mucha experiencia en cómo estaba el sistema educativo, qué intereses tenían los jóvenes ya, pero luego me di cuenta de que intentar convencer a alguien que está en bachillerato para hacer una carrera de ciencias es inútil, porque ya han elegido. Por lo tanto dije, pues vale, segundo ciclo de eso. Luego fui cambiando, primer ciclo de eso. Pero hoy realmente me di cuenta de que hay que empezar en infantil y primaria. Ayer yo dije que hacer talleres con niños de 8 o 9 años es muy gratificante. ¿Cuál es el problema en España para poder empezar, digamos, entre comillas, empezar una carrera científica en primaria o en infantil? Pues que los maestros de primaria y los educadores de infantil no tienen formación científica, porque el sistema educativo español no les ha enseñado ciencia, pues las carreras correspondientes. Eso dicen que va a cambiar y ya va a haber alguna especialización en ciencia. La ciencia está asociada a las prácticas de laboratorio. Siempre nos imaginamos a un científico haciendo pues experimentos con cosas con colorines. Bueno, yo creo que hay que potenciar ese tipo de cosas. Yo decía ayer, en esos 24 puntos que mencionaba, que la ciencia hay que enseñarla en el laboratorio. La ciencia hay que enseñarla en el laboratorio, porque es el sitio donde hay que hacerlo, incluso con pequeños experimentos para que lo vean. Y si lo pueden hacer los alumnos, mucho mejor, porque lo que se hace se tarda más tiempo en olvidar. El papel, ya he dicho que el papel del maestro de primaria y el profesor de secundaria y bachillerato es fundamental. De hecho, yo he dicho en público, en A Hombros de Gigante, por ejemplo, que para mí es la profesión más importante de un país. Si pensamos, los profesores de estos niveles preuniversitarios tienen el futuro del país en sus manos. Claro, yo admiro mucho a los maestros y me fastidia bastante, no saco el recorte, pero es de hace unas semanas, algunos lo habréis leído, que según una encuesta el 92% de los profesores de educación preuniversitaria están insatisfechos en su trabajo, por unas razones o por otras, porque ganan poco, porque tienen mucho trabajo, muchas veces por problemas de la propia aula, es decir, que tienen grupos conflictivos, grupos que no son los mejores alumnos, muchos dependen mucho de la zona, del tipo de alumnado que tengan, ¿no? Bueno, yo admiro mucho a los profesores que son entusiastas. Yo también pensaba, cuando empecé a tratar con profesores, con lo que yo trataba eran profesores entusiastas que querían hacer cosas diferentes, pues yo pensaba que todas eran así. Pero por desgracia no, esos son la minoría. Aquí hay algunos de esos profesores entusiastas que quieren hacer cosas, que quieren enseñar de una manera distinta y muchas veces se encuentran con las reticencias e incluso las ruedas, los palos en las ruedas de sus propios compañeros de departamento. Eso es muy triste, porque aquí está lo que nos pasa siempre, ¿no?
el dicho es el refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. En España eso, por desgracia, ocurre muchas veces, ¿no? Bueno, este es un artículo que publicó en El País Peter Doherty, Premio Nobel de Medicina, por sus trabajos en inmunología, en el que el título lo dice todo. Todo empieza con buenos docentes. Y cuando uno tiene buenos profesores, a edad temprana, suele estar orientado hacia una buena carrera profesional. Bueno, el maestro, el profesor, tiene que transmitir eso, que la ciencia, es la frase que ya puse antes en otras diapositivas, que la ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad, pero además tiene que transmitir que es el motor de nuestro progreso. Yo creo que puse ejemplos a lo largo de la historia, especialmente la revolución industrial, que supuso un paso de gigante en el bienestar del ser humano. Y además el profesor y el científico de ciencia, el científico y el profesor de ciencias tienen que estar convencidos de que su ciencia proporciona a todas las comunidades de nuestra vida moderna. Yo eso lo hago con la química, por eso mi curso se llama Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Profesores de física, de biología me han preguntado, ¿y se puede hacer algo con física y biología? Pues por supuesto que sí, pero que lo haga un físico, que lo haga un biólogo. En cualquier caso, yo quiero convertir el curso en el futuro en los avances de la ciencia y su impacto en la sociedad, pero será difícil llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, también hay que transmitir esas tres ideas, ¿no? Que hay que tener una vocación científica, porque he dicho antes que a veces la carrera del científico, cuando uno empieza realmente a ganar dinero, lo empieza a ganar mucho más tarde que si eres fontanero o que si eres mecánico, incluso que si eres abogado, o iba a decir periodista, pero hoy sabemos que los periodistas jóvenes no es que ganen dinero cuando son jóvenes, sino que muchas veces tienen que pagar para poder trabajar, y eso es real, ¿eh? Que la carrera científica es muy divertida, eso también se lo tiene que transmitir el profesor, y que cada día además nos enfrentamos a lo desconocido. Bueno, cada día es una exageración, pero estar en el laboratorio, yo que hago química orgánica sintética, lo he hecho durante muchos años, cuando uno en un laboratorio prepara por primera vez una molécula o una sustancia química que nadie antes ha preparado, realmente estás haciendo algo que en 3.500 años de historia de este planeta nadie lo había hecho. Bueno, en el tiempo que llevamos nosotros existiendo, pero ningún ser humano lo ha hecho. Por lo tanto, estamos creando algo nuevo, ¿no? Y bueno, voy a hablar del papel del científico. Científico, ya se ha mencionado aquí en algunas de las discusiones, alguna charla o en la mesa redonda, que a veces tenemos el papel del científico un poco idealizado, ¿no? Ay, que estos son una especie de ángeles salvadores de la humanidad. Bueno, pues eso no es cierto. Ni siquiera una de las personas a las que se le considera ángel salvador de la humanidad, como mencionaba el otro día Mulet, que fue Alexander Fleming, no lo fue. Luego, si queréis, en la discusión hablamos sobre ese tema, ¿no? Se ha mencionado aquí que hay compañeros de departamentos, compañeros de institutos, de centros de investigación, que miran con malos ojos a los que divulgan. Luego, cuando esos están evaluando proyectos, cuando están evaluando currículum para promociones, pues dicen, no te cuentan eso, ¿no? Yo creo que aquí ya se ha mencionado todo eso. Eso es muy negativo para la cultura científica, porque desanima al que lo hace, ¿no? Al final, cuando uno se mete en estos berenjenales, lo hace porque se lo pasa bien, porque disfruta, porque le gusta, porque ve alguna motivación. Pero si tuviésemos que poner en la balanza la parte positiva, que son esas pequeñas satisfacciones de que en un colegio te dé las gracias por ir a darle una charla, y la parte negativa, que es que lo mismo publiques menos cuando podías haber estado produciendo más artículos que nadie va a leer, por otro lado, ¿no? Bueno, pues eso, la parte negativa, sin duda, desde el punto de vista profesional, cuenta más que la positiva, pero a pesar de a pesar de eso, algunos somos suficientemente locos como para seguir haciéndolo, o tontos, ¿no? Luego he mencionado las publicaciones científicas. Una parte de la culpa de la mala situación que tenemos en la ciencia es que ahora mismo los currículum... O sea, yo escribí un post hace ya 4 o 5 años en Madrid +D, que la conclusión es que nadie leía nada. Nadie leía nada. Antiguamente, cuando uno iba a la biblioteca, cuando no tenía los medios digitales ya que tenemos ahora, uno iba a la biblioteca, hojeaba la revista y los artículos que le interesaba los fotocopiaba y los leía y los marcaba, los subrayaba, etcétera. Hoy en día, que todo está a golpe de dedo en un ordenador y te lo descarga con un PDF,
nadie lee nada, se leen los resúmenes o se mira dónde se ha publicado algo, y donde se ha publicado algo vale más que el contenido del artículo. Que existe el famoso índice de impacto, que es una especie de baremo que clasifica las revistas según se citen más o menos, pero es una media, es la misma media esa que hacemos cuando decimos yo me he comido 2 pollos y tú ninguno, cada uno nos hemos comido un pollo. No, eso es mentira, porque lo mismo un artículo que se publica en una revista de muy alto índice de impacto se cita mucho por cualquier cosa. Hall, ayer en el trozo que le escuché de la segunda conferencia, mencionaba el caso de la fusión fría de Fleischmann y Pons. Lo publicaba en una revista menor del área de electroquímica. Bueno, esa revista aquel año pasó su índice de impacto de, vamos a decir, 1 a 50, lo multiplicó por 50 veces. ¿Qué había ocurrido? Que mucha gente citaba el artículo de Fleischmann y Pons, pero no para elogiarlo, sino para decir que era un fraude, como luego se demostró. Por lo tanto, cuidado con eso. Claro, cualquiera que hubiese publicado en aquel año algo en esa revista, dice, ay, tengo un artículo de un índice de impacto 50, pero lo mismo no se ha citado nunca. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué está ocurriendo con las publicaciones científicas? Las editoriales científicas se han dado cuenta de que es un negocio hacer revistas científicas, y lo están consiguiendo. Están consiguiendo pues meter publicidad y atraer a gente para que publique. Al final todo el mundo publica demasiado, se publican demasiadas cosas. Se duplican, triplican y cuadruplican los resultados. Luego veremos algunas consecuencias de esto, ¿no? Entonces hay ahora mismo una presión, yo le llamo el boom inflacionario de las publicaciones científicas. Esto va a estallar, no sé si a mí me pillará o no me pillará. Por ejemplo, la revista The Economist, que no es sospechosa tampoco de ningún interés oculto, en octubre del año pasado publicaba un reportaje cómo la ciencia va mal. Y ahí incidía en estos problemas que tiene la ciencia, la presión de las revistas. Algunas revistas, como por ejemplo la revista Nature, la revista Science, por ejemplo, tienen un gabinete de prensa que lo que hace es difundir. Todos los periódicos están esperando que la revista Nature, la revista Science, les mande sus notas de prensa para hacer noticias científicas ellos. Muchas veces es un copia y pega, traducir, y además muchas veces más. Ahí se publican en la revista Nature o la revista Science artículos tan interesantes como la historia de los Reyes Magos, para que salga justo en Navidad del año correspondiente, o que la gente, por ejemplo, cuando besa, lo hace mirando a la derecha que a la izquierda. Yo no digo que los artículos de Nature o Science sean malos, al contrario, siguen siendo los buenos, siguen siendo muy buenos, y son los artículos rompedores. Pero también se publican muchas cosas porque el gabinete de prensa piensan que de ese artículo pueden sacar una buena noticia de prensa. Yo recomiendo en esto, para no entenderme mucho, que leáis el capítulo correspondiente, que además él lo conoce muy bien porque ha estado en sus oficinas, de Carlos Elías, en el libro La razón estrangulada. Aquí tenemos una presión enorme, publicar para conseguir becas, para conseguir financiación, para conseguir muchas cosas, promovernos, etcétera. Tenemos una inflación en ese sentido. Este señor, Peter Lawrence, que no sé, algunos lo conoceréis, fue premio Príncipe de Asturias hace unos años, hace pocos años, merecido, lo compartió con Ginés Morata, colega de Hall, y Peter Lawrence es una persona que en cualquier momento puede ganar el premio Nobel por su investigación en biología del desarrollo, ¿no? Bueno, pues Peter Lawrence es editor de una revista de índice de impacto medio-bajo, en comparación con Nature Science, que es una revista que trata de desarrollo. Es una revista muy especializada. Y él, un artículo muy interesante que publicó en esa revista Lab Times, ya os digo que todo esto, si queréis que os mande el artículo, lo mando, le hacían una entrevista que eran 4 páginas, y la entrevista no tiene desperdicio, porque hace un análisis crítico y autocrítico también de cómo está la ciencia en este momento. Ese fue el titular que eligió el periodista o el director de la revista. El corazón de la investigación está enfermo, y creo que lo describe perfectamente. Y por poner un ejemplo, o sea, él dice que él no consigue que la gente, o sea, que todos los jóvenes quieren tener un resultado, especialmente en las áreas de la biología, mediante biología molecular, la biomedicina. Todo el mundo quiere mandar todo a Nature, a Science, a Cell, que es una revista también de mucho impacto, apenas. Bueno, pues él dice, ahí hay una frase, de que en sus primeras 80 publicaciones nunca tuvo problemas en publicarlas, nunca. Alguna pequeña corrección, algún matiz, oyes, hacer 3 experimentos más, pero las 80 primeras pasaron.
¿Por qué? Porque él las mandaba a las revistas a las que él consideraba que debía mandarlas. Si yo escribo un artículo, él trabaja, por ejemplo, en el desarrollo de la mosca, ¿no, Hal? Pues si él pues la manda a una revista de biología del desarrollo. Y ahí la leen los especialistas a lo que les interesa. De pronto, la gente, los jóvenes especialmente, o los mayores, pero un poco a lo mejor diciendo, pues, que en mi grupo tenga gente, dice, voy a publicar en Nature, voy a publicar en Science, y empiezan a mandarlo a Nature Science, y se los empiezan a rechazar. Una persona que, como digo, es premio Nobel. Hace unos meses, bueno, hace meses, a lo mejor ya un año, tuvimos una tertulia en Hombros de Gigantes, que era un poco sobre esto. Y yo, como me gusta llevar datos, aunque yo en la cabeza los tenía de manera cualitativa, yo hice un estudio de dónde habían publicado los premios Nobel de Química de los últimos, creo que eran 25 o 30 años. Quitando los premios Nobel de Química que están en el área más de biomedicina, que hay algunos que realmente tienen que ganar un premio Nobel de Biología y no de Química, ¿no? Pero como no lo hay, pues les damos el de Química. Y realmente me llevé la sorpresa de que casi ninguno de ellos, o ninguno de esos, digamos, químicos clásicos de química clásica había publicado en Nature Science. Pero es que ni siquiera muchos de ellos habían publicado en Angewandte Chemie, que Angewandte Chemie es la principal, o la revista que publica artículos originales de más alto impacto en química. ¿Qué estábamos diciendo con eso? Que la investigación puntera se publica en otras revistas, o sea, se publica en Nature Science, pero también se publica en otras revistas. Yo, a mí me... A ver, todo el mundo quiere publicar en Nature Science, pero cuando le preguntas a un químico, ¿tú vas a poder publicar en Nature Science? No, porque la química no se publica nunca en Nature Science, excepto si eres uno de los grandes poppers, ¿no? Pero, al final, ¿qué estamos haciendo? Escribir cosas no para los colegas del área, sino estamos escribiéndolo para otra gente. Él menciona que cuando él era más joven, cuando alguien tiene un resultado muy interesante, escribía una nota corta, un artículo muy corto, una carta al editor, una letra al editor, en el que él, de manera divulgativa, explicaba resultados de esa investigación. Y luego ya publicaba un artículo largo, pero ya metido en una revista del área de especialización. Bueno, eso ya se acabó. Luego está el tema de las citas, que esto ya sí que es cuando uno... Bueno, esos son dos ejemplos, porque es un tema que preocupa mucho a gente, veis, mayor, como Jan Reddick, que es un químico holandés muy prestigioso, de la vieja escuela, donde habla de las citas, cuando uno hablamos de citas, son las referencias que ponemos en los artículos. Y al final uno se da cuenta de que citamos a investigadores, y yo hablo en primera persona del plural, que a lo mejor pensamos que van a ser los evaluadores de esos artículos. Vamos a citarlos para que se sienta contento. O no le citamos a algunos cuantos porque son, digamos, entre comillas, enemigos. Al final, uno se encuentra que empieza a citar, primero cita demasiado, luego ese artículo de la revista Scientific, que es una revista de divulgación, citas demasiadas o no suficientes. La conclusión fue que eran demasiadas. Yo me está pasando eso, yo como evaluador estoy empezando a ver artículos de 5 o 6 páginas en las que se citan 500 referencias. ¿Por qué se citan ahora tantas referencias? Porque es muy fácil con los sistemas informáticos. Ahora mismo tenemos programas que a partir de bases de datos, de búsquedas tú le das una palabra clave, de biología del desarrollo de la mosca, y te salen 500 artículos. Los seleccionas los 500 y los descargas a un gestor de referencias que existen. Y luego automáticamente ese gestor de referencias te lo pega en un Word con el formato que tú quieres, porque le dices el formato de la revista. Eso está ocurriendo. Eso también está engañando, porque al final hay que citar solamente lo que sea realmente relevante. Igual que otro aspecto importante es quién debe ser el autor de la publicación. Deben ser el autor de la publicación los que hayan trabajado en ella. Tenemos publicaciones, ayer os enseñaba una, la del cromosoma sintético, que eran como 200 autores, pero trabajaron más de 3.000 personas. Los otros 2.800 no fueron en la publicación. ¿Deben ir o no deben ir? Bueno, era un trabajo de grado, tal, hicieron una pequeña cosa, pero es que contribuyeron. Pero claro, un artículo de 3.000 autores, diréis, qué raro, ¿cómo va a haber? Bueno, es que los dos artículos en los que en la revista Science, una en Science, otro en Nature, en la que se detectaba el bosón de Higgs, lo firmaban más de 2.000 autores, cada uno de ellos. ¿Quién ha hecho qué en esa publicación? O sea, cuando uno va a una oposición
y le preguntan, este es tu currículum, es brillante, pero ¿tú qué has hecho en esta publicación? Si son 2.000 autores, es que a lo mejor hasta el que ha servido café tiene derecho a ir a la publicación, ¿no creéis? Es decir, es un macroproyecto, el del bosón de Higgs, evidentemente, ¿no? Pero 2.000 autores, bueno, de hecho es que en la revista no figuraban los autores, un asterisco, solamente los 3 líderes del grupo, y luego en un suplemento, en un material adicional, estaban los autores. Bueno, eso ocurre. Y por supuesto está el tema de los científicos tramposos. Esto es una noticia ya antigua, el famoso Juanito, que decía ayer Hall, que había, bueno, ya contó ayer Hall, me voy a entretener, pero vamos, nos engañó a todos, igual que había engañado también Luc Montagnier, que afortunadamente, Robert Gallo, que afortunadamente no dieron el premio Nobel con Montagnier por descubrir el virus del SIDA. Y recientemente hemos tenido, también lo mencionó ayer Hall, en los artículos de Nature, que fue un bombazo. En enero, cuando se publicó en Nature, fue un bombazo. Vamos, ya todo el mundo que estamos en esto sabíamos que eso iba a ser noticia científica más relevante del año 2014. Ya no lo tendremos que citar, porque lo relevante es que ha tenido que retirar otro, y como dice Hall, incluso se están planteando si cerrar el centro Riken, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Existe una página web que se llama Retraction Watch, es decir, el vigilante de los artículos que se retiran, porque cada día se retiran muchos artículos, porque son falsos, porque no son reproducibles, porque son plagio, etcétera, etcétera. Este es simplemente de ayer, que dije, mira, voy a poner uno que sea muy reciente. Todos los días en esa página web sale algún artículo que se ha retirado, ¿no? Pues eran unos astrofísicos que habían estudiado unos asteroides y resulta que identificaron, creo que era no sé qué elemento, magnesio y silicio, y resulta que habían hecho mal la calibración de los instrumentos de rayos X para detectarlo. Por lo tanto, ese resultado no es válido. ¿Qué va a pasar lo que contaba ayer con las ondas gravitacionales que mencioné, que está ahí en duda de si son reproducibles o si se han detectado? Pues lo mismo nos llevamos la sorpresa de que también tienen que retirarlo. Bueno, en fin, esto es lo que ocurre. También la presión hace que la gente publique realmente sin seguir el método científico. Cuando creo que no sé si se discutió aquí o fue hablando con la periodista de información que me entrevistó, yo le decía que el método científico necesita comprobaciones. Creo que el ejemplo más claro del gran aplicador del método científico fue el Charles Darwin. Os recomiendo que oigáis el programa de Hombros de Gigantes, no el próximo en el que participaré, sino el siguiente, porque voy a hablar de su libro, su autobiografía. Charles Darwin hoy en día no sería ni contratado doctor por la Universidad de Alicante. No lo sería. ¿Por qué? Porque Darwin no tenía ninguna presión por publicar. Darwin tardó 30 años en publicar Su origen de las especies. Pero eso lo mismo le pasaba con lo que él estudiaba, que era qué planta eran las plantas herbívoras, las carnívoras, que llamamos plantas carnívoras, o estudió muchos moluscos. Él cogía, empezaba a escribir, tenía su tal, y paraba. Y entonces a lo mejor retomaba el trabajo ese y la escritura 10 años después, sin exagerar nada, los 10 años después. ¿Qué le pasaba? Él lo dice en su autobiografía, que él se daba cuenta, cuando lo volvía a leer, que era como si lo leyese una segunda persona, por lo tanto él podía matizar, ver si algo está bien explicado, no, pues hay que hacer otro experimento. Eso hoy en día es imposible, porque hoy la ciencia va a toda pastilla, ciencia a todo gas le podríamos llamar, por poner un título más peliculero, ¿no? Bueno, pues eso nos está pasando. Claro, ¿qué ocurre? Que como no se reproduce, no se hacen 10 veces los experimentos en el laboratorio para reproducir un resultado tan excelente como este de las células madres, que prácticamente, como decía Hall, poniéndole una gota de vinagre, ya la reprogramábamos con el pH o con la presión, con condiciones ambientales, pues al final cuando llegan otros investigadores y lo quieren reproducir, y esto, digamos que se pilla a estos, entre comillas, malos científicos, o más entrecomillados, tramposos, porque lo publican en revistas de muy alto impacto. Pero yo estoy seguro que en revistas de muy poco impacto, que nadie va a tener que repetir esos resultados, hay muchísimos inventados, muchísimos, y es muy difícil, y yo hablo de mi área en química orgánica, es muy difícil decir, esto no lo has hecho. En química orgánica hacemos una cosa, ponemos un reactivo, 2, 3, lo que sean a reaccionar, y obtenemos una cantidad de producto.
la relación entre el producto obtenido y la sustancia puesta de inicio, las materias de partida, es el rendimiento. Rendimientos exagerados todos los hemos sufrido. Cuando vas a intentar reproducir un experimento que te dice que sale con un 90% y sale con un 35%, pues dices, bueno, es un pequeño fraude. Luego siempre puedes decir, no, es que las manos tuyas no son tan buenas como las mías. Bueno, siempre se puede decir esas cosas. Pero esos no son grandes errores o grandes fraudes, los gordos son esto que además se les da una publicidad tremenda, ¿no? Y luego está el sistema de promoción de científicos. Está el sistema de promoción de científicos. Bueno, en España ya he dicho antes que dije ayer que hay una endogamia tremenda y evidentemente el sistema de selección de gente, teniendo en cuenta que es gente que cuando saca una oposición ya tiene la plaza de por vida, es muy arriesgado. Yo creo que habría que contratar a la gente a dedo, pero eso sí, si tú eliges a una persona y yo fallo, o sea, si me eliges a mí, y Hal me elige a mí para ser profesor en la autónoma y yo fallo, yo voy a la calle, pero Hal también va a la calle o sufrirá las consecuencias. Es el sistema de contratación de todos los sitios avanzados del mundo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo este tema, aunque ya lo mencioné un poco, hablar de Internet, la ciencia, la prensa, escrita, publicidad, televisión, cine, etcétera. Bueno, esta es una diapositiva que llevo ya muchísimos años poniéndola. La puse también aquí el año pasado y uno se pregunta, ¿las noticias en prensa son divulgación científica? ¿Contribuyen a aumentar la cultura científica del ciudadano? Yo pienso, yo llevo diciendo esto del año 2009 y digo que los periódicos en papel cuestan dinero, mucho dinero, y por lo tanto no vamos a dedicar espacio a ampliar la información, pero la web se podía haber usado la web para que cuando se da una noticia científica ampliar, llamar a un experto y que te lo explique. Bueno, luego también está la veracidad de la noticia y la manera de transmitirla. Existe una máxima que se dice de los periodistas de que no dejes que la realidad te estropee un titular. Ayer yo lo adaptaba, o se adaptó en aquel Noticia del País sobre la noticia viral, ¿no? Y eso a veces es también aplicable a las noticias científicas. Yo creo que la ética del periodismo, esa mala ética, queda representada en estas dos grandes obras maestras del cine. La misma película, pero tratada tan diferente que parecen dos películas distintas. En español esta se llamó Luna Nueva y en esta primera página Howard Hawks, Billy Wilder como directores. Yo recomiendo verlas si no las habéis visto, y si las habéis visto seguro que queréis volver a verlas, ¿no? Esta es una noticia que también hace ya bastante tiempo, ya más de 6 años ahora, ¿no? Científicos españoles descubren en el espacio moléculas clave para la formación de la vida. Bueno, cuando uno sabe química orgánica, porque lo que detectaron fue el naftaleno, que es esta molécula, dices, esto es un gran hallazgo científico, porque detectar naftaleno en el espacio, bueno, primero pone a punto ciertas técnicas experimentales que son muy valiosas, pero también es una molécula relativamente compleja. Pero lo que no es para nada clave es para la vida. O sea, nosotros podemos vivir sin naftaleno, es más, al contrario, el naftaleno es bastante perjudicial para la vida. Entonces aquí, pues ha querido destacar, bueno, eso de formación de la vida, pero es que no, es que estamos muy lejos de la realidad. Por lo tanto, es un titular que no refleja bien el contenido de la noticia, ¿no? Esto, antes os decía que había noticias, o sea, se podía aprovechar Internet pues para ampliar información. Y esta es una noticia de hace también un par de años, el lado menos dulce de la fructosa de maíz. Bueno, se han dado cuenta en Estados Unidos de que lo que ellos llaman el sirupo, el jarabe de alto contenido en fructosa, también engorda y también provoca diabetes. Y entonces aquí explican por qué este azúcar provoca eso. Y dice, bueno, voy a poner las fórmulas. Esta es la sacarosa, que es el azúcar de caña común. Y esta es la glucosa y la fructosa, que son los dos fragmentos de la sacarosa, ¿no? Bueno, aquí dicen, está compuesto, el jarabe está compuesto de un 55% de fructosa y un 42% de glucosa, correcto, sin ningún problema. Pero es que dice que el azúcar de caña es un 50% de sacarosa. No, dicen, es sacarosa pura, que es un 50% de glucosa y un 50% de fructosa. Por lo tanto, dicen, proporciones distintas, tal. No, es que hay una gran mentira ahí, porque cuando se unen dos fragmentos, el de la glucosa y el de la fructosa, las propiedades de lo que se forma pueden parecerse al material de partida, ¿no? Es decir, cuando hacíamos reacciones químicas, yo ponía el otro día el ejemplo de la
sucralosa, ¿no? Como edulcorante, que tiene un grupo triclorometilo que está también presente en el DDT, es que cuando los átomos se combinan, la sustancia que se forma no tiene nada que ver, puede tener que ver, pero de manera casual, con los materiales de partida. Bueno, pues aquí ya digo que es una manera de explicar noticias, pero por desgracia, de explicar ciencia a las noticias, pero por desgracia se explican mal, ¿no? Y a veces los científicos son más peligrosos que un saco de bombas cuando generan ellos mismos las noticias, ¿no? Por ejemplo, esta noticia, ¿no? El humo que emiten los fuegos artificiales puede perjudicar la salud. Se le dio bastante bombo en prensa, fue una noticia de investigadores del CSIC, pero que no fue una nota de prensa del CSIC, por lo tanto fueron los propios investigadores o su centro los que generaron esta noticia. Cuando se publica algo en una revista que yo puedo acceder a ella, suelo mirarla y analizarla, y la analicé. Y entonces ellos se basan en que se generan, de que aumenta la concentración de cationes, de ciertos cationes, durante los fuegos artificiales, que lo hicieron la prueba en la noche de San Juan en Girona. Bueno, pues cuando uno va al artículo original, ve que efectivamente el potasio pasa de una concentración de 0,1 microgramos por metro cúbico a 2,6, es decir, aumentó 26 veces durante la noche de San Juan. Pero al día siguiente, si os fijáis, vuelve al nivel del día anterior, a la noche de San Juan. Por lo tanto, ¿qué peligrosidad tiene o sea, qué aumento ha habido de potasio? Ninguno. El estroncio aumentó también de unas 90 veces durante la noche de San Juan, pero después del día de la noche de San Juan, después de la noche de San Juan, vuelve al nivel que tenía antes. El bario aumenta como 12 veces y luego, aunque sigue persistiendo en el ambiente, ha bajado a 1/3 al día siguiente. Por lo tanto, la noticia no tenía que ser que los fuegos artificiales te pueden provocar problemas para la salud, sino que si durante el lanzamiento de cohetes o fuegos artificiales tú metes la nariz, lo vas a pasar muy mal, porque es en el único momento en el que los cationes aumentan su concentración. Bueno, esa noticia crea alarma y de hecho tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación y la gente ya se planteaba, ¿deberemos usar fuegos artificiales o con los fuegos artificiales estaremos matando al planeta y a los seres humanos? Tuvo mucha repercusión, como esta que ya creo que mencioné, de que los protectores solares invaden los ríos españoles. Bueno, esta es un titular típico del grupo que lo genera, que es un grupo de química analítica de Barcelona, pero no especifica ni concentración ni efecto biológico, cosa que comentamos ayer al hablar de Paracelso, y solamente mencionan que hay que beber 100.000 litros de agua para notar el efecto. Bueno, normalmente notarías antes lo que es ¿cómo se llama la enfermedad HAL? Que por beber exceso de agua, si tú bebes 100.000 litros de agua no sé dónde estarías, explotarías. Bueno, fijaros la magnitud de la noticia, esta noticia merece ese titular, porque encima invaden los ríos españoles, cuando han hecho, en 4 ríos, nadie se va a bañar en un río, ni nadie va a coger agua en un río, y si piensa, es que en Madrid bebemos agua del Lozoya, yo no quiero beber agua de un río, crea ese temor. Esta la comenté ayer y no voy a parar, pero esa es la noticia. Yo recomiendo este libro, un matemático lee el periódico, porque ahí vienen muchas historias de lo mal que se manejan cifras y luego volveré sobre ello. O esta que también la comenté, o esta que también del mismo grupo, los nanotóxicos colonizan los ríos españoles. Esta noticia es relativamente antigua, del año 2009, y en aquella época la concentración de nanopartículas, nanomateriales en los ríos era insignificante, de parte por billón. ¿Que hay que hacer ese estudio? Por supuesto, pero no lances un mensaje alarmista. Afortunadamente a veces hay noticias que son positivas, especialmente para la química, como cuando se acerca el día de San Valentín, que siempre los periódicos se acuerdan de que la química, de que el amor es principalmente química, ¿no? Y es porque se generan una serie de moléculas, algunas de ellas están ahí representadas, ¿no? Y las matemáticas. ¿Qué os llama la atención de esta noticia? Aparte de que el artículo y el sustantivo no están en el mismo número. ¿Qué os llama la atención? El robo de cobre en el alumbrado se reduce un 228% durante 2013. Es evidente que los ladrones no es que no robasen cobre, sino que lo devolvieron. La noticia que se publicó en un periódico local, a mí me gusta mucho leer periódicos locales, y entonces el 31 de marzo estaba en La Laguna yo y me encuentro con el periódico, que era por otro lado bastante interesante, de otras noticias, del Ayuntamiento de La Laguna, en el que se da esta información, y es que es lo contrario, cambiaron las fechas y realmente se redujo un 60 y tanto % y han hecho como si hubiese sido
En el año anterior 82.000, o sea, o 46 kilómetros, y al año siguiente 123. Bueno, una confusión gordísima. Bueno, eso había pasado cuando tengo el vídeo, o cuando Barcina, la presidenta de Navarra, dice, hay baja posibilidad de adelantar elecciones. Cuando yo vi eso dije, las posibilidades son solamente sí o no, no existen bajas ni altas posibilidades. En los comentarios en la web del País labrearon, esta ignorante, así nos va en España, la política y tal. Y bueno, no es santo de mi devoción, como podéis suponer Barcina, pero me leí la noticia entera y fue una metedura de pata gorda del periodista, porque ella dijo, la presidenta señala que la probabilidad de que pueda haber elecciones anticipadas es baja. Ahí sí. Bueno, ese concepto, probabilidad, no lo tiene claro casi ningún periodista, ¿no? Los políticos tampoco, pero en este caso la mujer sí. Bueno, esta noticia de la semana pasada estaba en la portada del Mundo, porque me pareció tan llamativo que encima la colgaran en portada. Burger King confirma la compra de la cadena de cafeterías Tim Hortons por más de 8 billones. Bueno, si os acordáis anteayer os decía que el PIB español, o la deuda española de 1 billón, el PIB aproximadamente lo mismo. O sea, que tenemos que dedicar todo el dinero de España durante 7 años a beber café solamente para que Burger King pueda ganar dinero. Es evidente que aquí han confundido los billones americanos con los billones o con los miles de millones. Tenía que haber sido 8.000 millones. Es portada de un periódico importante, El Mundo. En otros periódicos se trató bien la noticia, ¿no? No sé si habéis visto el anuncio de Finish, que a mí me repatea cuando dice que tienen menos químicos. Bueno, Claudio Mans es un experto en muchas cosas, es un gran divulgador de la química, pero es especialmente experto en etiquetado. Y él va, se mira el etiquetado, lo analiza bien y tal. Entonces, la conclusión, lo que ha hecho Finish es, evidentemente, hay la misma cantidad. Primero ha hecho un problema de químico por sustancia química. Eso a los químicos nos repatea, porque en inglés existe la distinción chemist, el que practica la química, y chemical para sustancia química, pero aquí se dice todo químico. Y realmente eso a gente como a Claudio o a mí pues nos fastidia muchísimo. Bueno, pues él lo que hizo fue pesar la pastilla, o decir, bueno, ¿cuánto pesa cada pastilla, la actual y la anterior? Lo mismo, o sea, que tiene la misma cantidad de químicos, porque tiene la misma cantidad de sustancia. Y analizó la etiqueta y vio que lo que había bajado de la antigua a la nueva es que habían eliminado parte de los fosfonatos. Bueno, eso desde el punto medioambiental es posiblemente muy bueno. Y el artículo que lo ha publicado en su blog en Investigación y Ciencia, pues bueno, al final la conclusión es que para que un publicista, o sea, bueno, él saca la conclusión de que debe ser muy difícil las reuniones entre publicistas y científicos de una empresa, porque el publicista quiere lanzar un mensaje, la química es mala, vamos a hacer algo que podamos decir menos químicos, menos sustancias químicas, y el químico se tiene que romper la cabeza. ¿Cómo conseguimos que sea real eso que va a decir la publicidad? Pues vamos a rebajar un poco la concentración de uno de los productos que pueden ser más perjudiciales para el medio ambiente, los fosfonatos en este caso. Por eso al final dice, o sea, el título de su artículo es, y también el final del post, más químicos, investigadores, para tener menos químicos, sustancias químicas. Porque esto de los químicos, como por ejemplo 800 químicos sin control amenazan a nuestras hormonas, es decir, ¿quiénes serán esos 800 químicos locos que están persiguiendo las hormonas? Bueno, evidentemente son los famosos sustancias químicas que se conocen como disruptores endocrinos. Esto yo también le dediqué un programa o dos en Radio Nacional de España, en Hombros de Gigante, porque yo me leí el informe de expertos que, digamos, estaban como en colaboración con la OMS sin pertenecer a la OMS. Y no menciona para nada toda esta peligrosidad. Lo que pasó es que sacaron una nota de prensa, como la nota de prensa hay que darle un cierto, nadie de los que lo comentaron pues fue a las fuentes originales. Por ejemplo, ahí se demonizaba al BPA, o sea, al bisfenol A. En todo el informe, que son 120 y tantas páginas, también si queréis os lo puedo pasar, solamente se menciona una vez el bisfenol A, solo una vez, pero en cambio cuando aparece bisfenol A hay como nombrar la bicha, ¿no? Bueno, luego se va a hablar de ciencia y cine, pero evidentemente series como Pan, por lo menos en el Reino Unido aumentado, ha hecho que el interés por la carrera de física aumente. Yo di este año una charla en mi curso de divulgación sobre si la química, si las películas sirven para enseñar química y para aprender química, y la respuesta es sí, aunque uno como
como espectador de cine lo pasa mal cuando está buscando cosillas científicas porque se da cuenta de que hay muchos fallos, pero bueno, y uno pierde un poco a lo mejor el hilo de la película. Yo, por supuesto, siempre recomendaré Breaking Bad. Breaking Bad, en la que en el primer episodio pues ya vemos que él está dando una clase de química en un laboratorio, que es donde hay que hacerlo, y hace experimentos para que los estudiantes aprendan. O explica de una manera maravillosa el concepto de quiralidad. Tiene fallos la serie, pero no voy a entrar en ellos. Es una serie que yo, por supuesto, recomiendo a todo el mundo. Eso es del primer episodio y no hago ningún spoiler, ¿no? Bueno, esta es una frase que me voy a saltar, eso está, pero sí que ahí está la visión de lo que Jesse Pinkman y Walter White piensan de lo que es química, de lo que es ciencia. En esa frase, Walter le da una lección de método científico a su antiguo alumno y en ese momento colaborador. Bueno, esta película yo no la he visto, pero ya el cartel llama la atención. Bueno, esta es la fecha en que se estrenó en Estados Unidos, en Europa se estrenó en España 15 días más tarde. La persona media usa solo el 10% de su capacidad cerebral. Hoy ella alcanzará los del 100%. Bueno, parece que va de eso, de alguien que puede usar el cerebro al 100%, y parte de una falacia que era casi una verdad científica hace un siglo, cuando no se conocía tanto el cerebro como ahora, que la gente no usaba todo su cerebro, ¿no? Bueno, hoy sabemos que usamos el 100% de nuestro cerebro, es decir, que lo que no demos de más, no vamos a dar de más porque nos sometamos a algún tratamiento. Pero a mí, de este cartel, que lo vi por ahí por las calles, me llamaba la atención esto que está aquí. Me tuve que acercar, porque evidentemente se ve difuminado, y es una molécula muy bien dibujada, es un Kendrog perfecto, pero hombre, han cometido un fallo gordísimo, porque han metido aquí un nitrógeno con 5 valencias, que es una aberración, nunca puede tener el nitrógeno 5 valencias, y aquí en cambio han dejado un nitrógeno con 2 valencias. Hubiese sido perfecto si uno de esos protones, hidrógenos, hubiesen pasado de aquí a aquí. Por lo tanto, ¿por qué no preguntaron por lo menos a un químico? A lo mejor hasta le hubiese hecho el trabajo gratis de corregir la fórmula. Bueno, ayer ya me hablé de esto y por lo tanto no voy a repetirlo, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. No sé si hay mucho tiempo para preguntas, José. Bueno, habían 2 personas de ayer que querían preguntar, no sé si todavía queréis preguntar, ¿vale? Yo una pequeña broma sobre los 800 químicos estos que revolucionan las hormonas. A lo mejor son licenciados y licenciadas de química que son especialmente atractivos y que revolucionan las hormonas. Pero como puse ayer en esa última noticia, si aún no sabemos lo que es la belleza, cada uno tiene sus cánones de belleza, ¿no? Y lo que le atrae a uno no es lo mismo que lo otro. Buenos días. Voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer el comentario de lo de ayer y comentarios de hoy. Vamos a ver, lo primero, ayer hablabas de tu hartazgo un poco de la utilización del blog, o sea, quiero decir que estabas un poco harto de la poca... Bueno, no sé si... a ver, yo no sé si luego ya a José le maticé un poco las cosas y lo que dije es que como no se puede estar a todo, pues yo tengo mis prioridades y ahora mismo los blogs para mí no es la prioridad. Vale, de todas formas, también se habló de que, bueno, pues aquí los que estamos un poco convencidos, o sea, quiero decir, al final nos reunimos todos para darnos palmaditas en la espalda. Yo creo que eso no es cierto. O sea, yo este curso pasado, por cierto, trabajo en el Instituto Jorge Juan, o sea, que es que elegante, además Jorge Juan tiene el nombre del instituto. Recibimos la visita de una nutricionista que nos habló, por ejemplo, de los 5 venenos blancos de los que tú mencionabas ayer, nos habló del efecto cancerígeno de todos los edulcorantes, etcétera, etcétera. Yo en ese momento, por prudencia, no le contesté, por prudencia y por falta... Gracias. Y por falta de información. ¿De dónde obtuve la información? Pues, por ejemplo, de los productos naturales Bayatimo de Mulet o de blogs como los vuestros. Y con toda esa información que yo conseguí, después di clases a todos mis alumnos de todos los grupos. O sea, vuestros blogs no llegan a una persona, como por ejemplo yo, llegaron a mis 200 alumnos, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que yo esté aquí en este curso va a beneficiarme a mí, pero va a beneficiar, creo, a todos los alumnos que yo voy a tener este curso y en los cursos venideros. Entonces,
Yo tengo que animaros a que sigáis con esa labor, que sigáis haciendo estos cursos, porque no son los asistentes a los cursos, es lo que después esos asistentes pueden hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, aquí tienes a un profesor entusiasta e insatisfecho a la vez, ¿vale? Entre otras cosas porque, bueno, podría decir que estoy insatisfecho porque, por ejemplo, hoy me he enterado de que en la misma aula en la que el curso pasado tenía 24 alumnos apiñados, hoy tendré 37 alumnos apiñados. Pero bueno, aparte de eso, si hay un crimen de violencia de género, eso se resuelve con educación. Si hay un delito racista, eso se resuelve con educación. El alcoholismo se resuelve con educación. La violencia, los problemas de carretera se resuelven con educación. O sea, todo se resuelve con educación. O sea, quiero decir, recae, y sobre todo en la educación preuniversitaria, recae en nosotros tantas cosas que realmente no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, llega un momento en que el profesor de secundaria tiene una responsabilidad enorme. Yo, por ejemplo, he asistido a una, a una charla con una persona que decía que la física y química, o sea, quiero decir, yo doy clases de física y química en valenciano, entonces esta persona me decía que la física y química en realidad no era más que un vehículo para aprender valenciano. Llega un momento en que no sabes de qué tienes que dar clase, o sea, quiero decir, tienes que hacer tantas cosas en el aula que no te da tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que se nos descargara un poquito de responsabilidad, que se cargara también un poquito de responsabilidad, por ejemplo, en los medios de comunicación. Me alegro mucho de que tú hoy lo hagas, que se descargue también un poquito para cargar un poco de responsabilidad a las familias, ¿no? Pero lo que sí que te digo es que yo veo, es mi experiencia, ¿no?, que en los institutos hay mucha gente muy interesada en divulgar ciencia, muy interesada en desvelar todas estas mentiras de las que hemos estado hablando aquí estos días, y lo que pasa es que, bueno, pues es un trabajo difícil porque tenemos pocos medios y tenemos pocas oportunidades. Así es que todo lo que podáis hacer para facilitarnos esa labor es algo que tenemos que agradeceros y que yo personalmente no os lo agradeceré lo suficiente. Bueno, te agradezco tus palabras, tampoco tengo mucho más que comentar, te agradezco tus palabras y tu labor, que es más importante que tus palabras, ¿no? Porque yo creo que profesores como tú, y evidentemente yo creo que ya solamente estar aquí en el curso ya indica algo, y yo, bueno, volviendo al tema yo evidentemente no voy a dejar los blogs y tal, pero lo que sí voy a hacer es, pues como he estado este verano, pues a lo mejor no darle la primera prioridad, pero evidentemente lo que tú acabas de decir me abre. Yo he estado en muchos institutos dando charlas que me conocen a través de los blogs, o sea, es una herramienta importante, pero yo he visto en el último par de años que la cosa está degradándose un poquito, ¿no? O sea, que entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, pero me gustaría que hubiese otro ambiente en la blogosfera, ¿no? Pero evidentemente sí, nos gustaría, yo lo he dicho siempre, y especialmente más cuando era director de instituto, que los profesores de instituto, las autoridades de los institutos, los directores, jefes de estudio y tal, supierais que podéis contar con el consejo, podéis contar con las universidades, y a veces yo creo que echamos un poco en falta que nos llaméis, o oye, que a ver si podéis organizaros una visita. HAL, por ejemplo, está todas las semanas organizando visitas a su centro. Yo siempre que me han llamado a algún centro de enseñanza siempre voy, o sea que eso también estaría muy bien que hubiese esa colaboración, ¿no? Porque tenéis el futuro en vuestras manos. También es verdad que ocurre un problema muy serio, que es que el tiempo vuestro es limitado, está pilladísimo por los horarios. Cuando empieza segundo bachillerato, cuando empieza el curso, estáis relajados, pero ya cuando llega el mes de enero, febrero, os empecéis a poner nerviosos por el segundo bachillerato y la prueba de acceso. O sea, yo creo que habría que cambiar también un poco ese sistema educativo, que no fuéramos tan rígidos, porque yo ayer decía que tenemos 18 sistemas educativos, pero luego al final lo que tenemos es mucha rigidez. Obligan a dar a lo mejor demasiados temas, cuando a lo mejor vale más hacer una visita a un centro y ahí aprovechar, pues eso, pues a lo mejor para los alumnos les vale como 3 clases, por lo que pueden aprender ahí, en vivo. Por ejemplo, el Museo de Valladolid
Museo de Ciencias de Valladolid, que no sé si lo conocéis, con el Año Internacional de la Química montó un stand precioso de química, y de hecho montó ahí una tabla periódica donde se podía tener muchísima información, y montó, como Walter White tiene en su instituto, su colegio, montó realmente una pollata de laboratorio para que el profesor explicara clase. Yo dije, esto lo van a rifar, tendréis lista de espera de profesores de colegios, institutos de Valladolid. No lo han utilizado apenas, y es una oportunidad perdida. Yo creo que eso a lo mejor no llega información a los centros, o a lo mejor a veces llega a través de esa dirección de correo electrónico que es la general, la colectiva y tal, y lo ve alguien que esto es más publicidad o lo que sea. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas, pero habría que empezar cambiando la rigidez del sistema, o sea, de lo que es el año académico, el programa académico. Sí. Buenos días. Bueno, me han dado la palabra porque ayer me quedé con... Era más bien un comentario, sobre todo cuando hablas de la ciencia, lo que habéis llamado ciencia exagerada. La verdad, no sé si es culpa de los científicos, de los periodistas, de los dos, pero bueno, mi comentario no va por ahí. Tampoco, no sé si hay respuesta a eso. El caso es que hace poco, ¿no? Bueno, que tengo que ponerle contexto, si no... hubo una discusión sobre, bueno, el uso de animales para probar medicamentos, bueno, el uso de animales en medicina, ciencia, biología, lo que sea. De momento, yo creo que eso es inevitable, por supuesto. Claro, hay un rechazo, ¿no?, a ese uso de animales, ese maltrato, aunque está limitado. Pero el caso a mí, lo que me llamó la atención en una discusión que pude ver, es que la que estaba en contra de ese maltrato animal, pues llega un momento en que dice, bueno, es que le estaban discutiendo, bueno, pues es que hasta ahora, en este momento no tenemos un modelo mejor, porque los sistemas biológicos son muy complejos, y bueno, sí, se hacen estudios o se hace investigación para buscar, me imagino que hasta modelos computacionales, ¿no? De hecho, el premio Nobel de Química último, pues es de química computacional. Esa fue la manera en que la prensa lo vendió para que fuera más disponible por el público. Claro, pero los premios Nobel de este año de química eran por una investigación muy, muy académica. Pero está claro que un sistema complejo, ¿no? El caso es que llega un momento en que la que estaba discutiendo dice, bueno, es que tanto que investigáis y no habéis encontrado una solución. Y digo, bueno, yo no sé si esta mujer era una chica, ¿no? Eso es casualidad. Si esta mujer pensaba ya que un modelo computacional para modelizar un sistema vivo completo estaba a la vuelta de la esquina, o incluso si es posible hacerlo, pero claro, a mí lo que se me queda de duda es qué visión tiene la sociedad de lo que es la ciencia, porque claro, la ciencia, hay unas cosas más complejas, otras menos. Yo desde mi campo puedo saber qué es lo más complejo, lo que se puede llegar en los próximos, pongamos 2, 3, 4, 5, 10 años, pero hay en otros en los que no tengo ni idea. Evidentemente hemos curado el cáncer definitivamente en los últimos 50 años, posiblemente 2 o 3 veces al año. Ha salido una noticia de que la cura del cáncer ya está aquí, pero claro, entonces la idea que se queda la gente es que, bueno, es que si se investiga, llega. Y yo, bueno, esto ya es una opinión personal, no sé, imagínate que dentro de 50 años podemos encontrar la solución a cualquier cosa, pongamos cáncer, Alzheimer, lo que sea. Pues si se invierte más, o sea, si ahora estamos invirtiendo 1 millón de euros, si invertimos 2, no vamos a reducir el tiempo a la mitad. No, o sea, normalmente no suele ser libre. No suele ser así. Entonces, bueno, creo que eso no llega a la sociedad, o no sé qué razonamiento pueden llegar para pensar, bueno, es que, pues investigar más. Es que, a ver, pues en vez de poneros con esto, poneros 6 meses y dentro de 6 meses ya tenéis el modelo computacional del ratón. Ostras, ojalá, ¿no? Pero eso no es así, ni siquiera es posible. Y bueno, ya aparte, ya por actualizar con el tema de hoy, ya es curiosidad personal lo que comentaba sobre tu opinión de que que has detectado un deterioro en los blogs o en la webosfera. Si hay tiempo, si te lo permiten, pues me gustaría saber qué te lleva a pensar eso.
por curiosidad, no tengo una opinión particular al respecto. Voy a empezar por lo último para ya ser ahí en más breve, porque las otras preguntas tienen su enjundia, ¿no? Bueno, es una opinión personal y al ser personal cada uno pues es como lo percibe. Yo lo que he percibido es que cada vez cualquiera puede crear un blog y cualquiera puede escribir de cualquier cosa, y entonces es muy difícil discernir entre lo que puede ser científicamente correcto, estamos hablando de ciencia, pero también supongo que esto es aplicable a otras áreas que yo no conozco. Entonces, al final, ¿qué es lo que dice este tío, esta persona me está contando esto de manera correcta o me está vendiendo una falacia? Y está viendo últimamente falacias. Casos concretos, pues gente a la que han cometido errores de bulto químico, que es lo que yo puedo juzgar más, aunque yo ahora mismo me siento capacitado por mi experiencia, sobre todo como en otros medios, para hablar de casi de cualquier ciencia, ¿no? Y yo, pues en química, que es donde más me puedo meter, pues errores conceptuales tan gordos que le mandas un correo electrónico, un tuit en privado, oye, que esto corrígelo, y te ponen ahí como si, bueno, por favor, al final acabas diciendo, pon tu currículum sobre la mesa y yo pongo el mío, y lo comparamos. Es decir, no voy aquí presumiendo nunca de currículum y tal, pero puede llegar a eso. Entonces ahí yo creo que hay un dicho español de que la ignorancia es muy osada. No sé si alguna vez lo habéis oído o lo habéis visto aplicado en vuestro entorno. Bueno, pues hay mucho ignorante escribiendo. Entonces, al final, no lo digo por mí, que yo creo que sí puedo discernir entre, digamos, el grano de la paja, pero para gente que entra, a lo mejor le sale, si buscáis palabras que puedan tener, y yo no suelo escribir sobre temas de estos, como puede ser el caso de José López Nicolás, o como puede ser el caso de Mulet, que yo creo que están más cercanos a las inquietudes de la gente, como puede ser la salud y la alimentación especialmente. Entonces, si tú pones una palabra, digamos, de esta que hemos estado discutiendo aquí, astrología, homeopatía, tal, pues te suelen salir noticias que son positivas muchas veces en los buscadores en primer lugar, ¿no? El motor de búsqueda de Google es un motor de búsqueda que yo lo uso, o sea, evidentemente todo el mundo está acostumbrado a usar Google, pero tiene sus peculiaridades. ¿Y qué es lo que al final sale más? Sabemos que por ahí, y sabemos porque se ha demostrado, países donde continuamente está la gente visitando ciertas páginas para que eso empiece a subir el PageRank, ¿no? Bueno, eso creo que hay que, igual que he dicho lo de las publicaciones científicas, y es un tema que a mí me preocupa porque yo estoy metido en ese entorno, y me preocupa sobre todo por los jóvenes, porque al final dicen, es que si no saco una tesis con 8 publicaciones, menuda tesis de mierda, pero es que a lo mejor una publicación de tu tesis vale más que 8 de otra, ¿no? O sea, esas cosas hay que, yo también es verdad que soy lento escribiendo y además mis publicaciones suelen ser bastante gordas. En algunas revistas tengo el récord de artículo original, no review, en tamaño, o sea, que yo, es mi estilo de publicar. Entonces yo estoy viendo que en Internet puede llegar a pasar lo mismo. La publicación es llegar a los especialistas, al final a los tramposos se les pilla, pero Internet puede el bulo, o sea, el de los 5 alimentos, los 5 venenos blancos, es que eso es extendidísimo. Y hay gente que dice, pero vamos a ver, la leche, pero por favor, la leche pasteurizada, pero cuántas vidas ha salvado Pasteur con su procedimiento. Bueno, ese tipo de cosas es falta otra vez de cultura científica. Yo, bueno, pues las palabras que has dicho, no sé cómo te llamas, pero pues yo creo que, y yo tengo aquí amigos que son profesores de secundaria y también pues me conocieron a través del blog y tal. Yo voy a repetir lo de ayer. Digamos que les voy a dar, a mí me llama alguien para dar una charla o tengo que escribir un post en el blog y prefiero ir a dar la charla antes que el blog, porque me encuentro muy bien y tal. Luego, sobre el primer comentario, que ahora mismo ya no me acuerdo qué hiciste, pero sí quería comentar sobre el primero, que era sobre algo. La ciencia exagerada. El tema, yo creo que los ejemplos que he puesto, afortunadamente a este grupo ya no se le está dando tanta cancha. Yo creo que se han dado cuenta los periodistas, pues si os habéis fijado en las noticias de hace ya 2, 3, 4 años. Pero hubo un tiempo en que nos invadían con ese tipo de noticias, porque lo que tiene que ver con la contaminación, si son aspectos negativos como los 800 químicos que amenazan nuestro sistema hormonal, esas es que les gusta mucho a los periodistas, les gusta lo morboso, lo negativo. O sea, yo creo que eso es una cosa que no... Que es un problema de la sociedad global, no solamente la española, que nos gusta ese tipo de noticias. Bueno, pues la ciencia exagerada es lo que el científico te quiere hacerse publicidad. Y eso, en esto que tiene que ver con nuestra salud y la contaminación ambiental tiene que ver con nuestra salud, es peligroso.
pero decir que vamos a curar tal cosa o tal otra, pues también es muy peligroso, porque la gente, yo ponía ayer un ejemplo, el del ABC, de que uno puede decir, oye, es que he leído en el ABC que hay un fármaco que lo cura todo, ay, dámelo. Pues, oye, no te lo puedo dar porque eso no sé ni lo que es. Bueno, es que el proceso de desarrollo de un fármaco es un proceso largo, tortuoso, como dirían los Beatles, el largo y sinuoso camino, ¿no? Y entonces, sobre el tema de, ¿es que la ciencia lo puede hacer todo? No, la ciencia no lo puede hacer todo, y de hecho esa es la grandeza de la ciencia, que la ciencia, por mucho que haya descubierto, por mucho que haya avanzado, afortunadamente, aún le queda mucho más por descubrir y por avanzar. Dijo Descartes, que ya lo hemos mencionado en este curso varias veces, o sea, lo importante que es la filosofía, y no sé si hay aquí alguien de humanidades, de filosofía, veis que los científicos nos gusta manejar a algunos filósofos, pues dijo Descartes que daría todo lo que sé, y sabía mucho, lo sabemos, ¿no?, por la mitad de lo que ignoro. Yo creo que eso es una máxima que todos los científicos aún nos tenemos que aplicar, porque nos queda tanto por descubrir. Y en el tema precisamente que has mencionado de trabajo con animales, se tiende a que no haya, o sea, que la investigación con animales sea cada vez más reducida, pero aún no hemos alcanzado eso, porque un sistema complejo como es un ser vivo, oye, es el que tienes ahí, el sistema endocrino, el sistema neuronal, el sistema tal, las células, cómo cruzan las membranas celulares, los fármacos, tal. Entonces, claro, no se puede avanzar muy rápidamente. Dices tú, si en vez de invertir 2 millones invierto 1, la investigación va a ir mejor, pero no el doble de mejor. Esto es como, lo que seáis químicos sabéis de lo que me voy a hablar, la energía de activación. Te hace falta una cantidad mínima para poder funcionar, pero luego no es que vayas a subir de la misma manera, digamos, exponencial, porque precisamente es uno de los ejemplos donde sí se puede hablar esto de crecimiento o de crecimiento exponencial, cuando hablamos de velocidades de reacción frente a energía. Bueno, entonces hace falta un mínimo, hace falta inversión sobre todo continuada, que no empieces un proyecto y porque tienes dinero y no sepas si vas a acabar dentro de 10 años. Luego el tema de trabajar, por ejemplo, con ratones, si Elena trabaja mucho con ratones, pues el ratón tiene que tener una vida, o sea, que hasta que tú no le sacrifiques. Y claro, al final esos ratones se producen para laboratorios, si no hubiese investigación esos ratones no existirían. Otra cosa, ya vamos a hablar de los famosos, los simios humanoides o los grandes simios, pues trabajar con ellos nos crea un cierto... Pero vamos avanzando, vamos teniendo cada vez modelos, o sea, para minimizar el estudio con animales, vamos avanzando en modelos computacionales. El del trabajo de los premios Nobel, que son premios Nobel merecidísimos, especialmente el que le dieron a Martin Karplus, los otros dos podían haber sido esos dos u otros dos nombres, son trabajos muy académicos, basados en estudios químico-físicos, y no a partir de ahí, digamos que ellos ponen las bases, pero no se desarrollan fármacos a partir de ese estudio, ellos ponen el conocimiento básico. Y luego has mencionado una palabra, el cáncer. Cuando pensamos que antes a una persona se detectaba un cáncer y ya la familia empezaba a preparar la herencia y esas cosas, y hoy vemos que una cantidad enorme de cáncer se están superando, cuando no te mueres después de 5 años del diagnóstico, se considera que ese cáncer nojal está curado. Eso está ocurriendo en muchísimos casos, incluso en cánceres que antes eran terriblemente y te llevaban a la muerte, el cáncer de pulmón. Hay ya gente que está sobreviviendo 5 años. Bueno, es una prórroga. Que al final yo creo que el cáncer va a ser una enfermedad endémica, que la gente que la tenga, el SIDA evidentemente ha matado a mucha gente, especialmente en países que no han tenido el tratamiento con antirretrovirales, pero ya ahora mismo el SIDA lo podemos considerar casi una enfermedad. ¿Cómo se llaman estas enfermedades que son permanentes pero que no te van a matar? Como puedes hablar del SIDA, crónicas, estas, sí. Se está avanzando y algunas enfermedades, a mí me preocupa más enfermedades asociadas a la degeneración, al envejecimiento, como puede ser Alzheimer, Parkinson, las esclerosis, etc. O sea, a mí me parece más un tema de percepción de la ciencia. La sociedad percibe los científicos como muy valorados. Sí, Digo que me parece más un problema de percepción, ¿no? La gente siempre sale en las encuestas los científicos como muy valorados, pero luego en realidad parece que no saben lo que es, ¿no? Yo dije que dije ayer, que nadie va a poner, igual que un político cuando hace encuestas sobre políticos, el que mejor saca nota, pues saca un 4 y están contentísimos. Claro, ¿por qué? Porque los del partido, votantes del partido contrario, le dan un 0 al político de turno. Luego, hablando de la percepción, hace poco, creo que era una encuesta del CECIT, no estoy muy seguro,
aparecía como el deseo, ¿no? O la necesidad de información y la FECID del año 2000. Y lo que había, ¿no? Entonces, sobre ciencia, la gente deseaba más información de la que percibía que hay, cuando a mí me parece que hay poca o nada, pero estaba cerca, ¿no? de su deseo, pero bueno, había como un interés mayor, o sea, que necesitaba más noticias de ciencia, pero claro, en el mismo gráfico había, ya es que a mí me pareció muy curioso, ¿no? Ya no es, había sobre información de fútbol, decían que sí, que había mucha, efectivamente lo afirmaban, pero luego también como que pedían más. Digo, ya, Dios mío, si a mí que no me interesa y sé cosas de fútbol, porque estamos invadidos, claro. Y de ciencia querían más, veían que, bueno, quizás faltaba, pero que faltaba muy poco más. O sea, una cosa como, no sé, a mí me pareció Yo creo pero... que, como se dice muchas veces, hay verdades, mentiras y estadísticas. Y entonces, en estas estadísticas en las que consultas a la gente, pues resulta que nadie ve programas de estos. Voy a decir un nombre que creo de un programa que ya no existe, Tómbola. No, yo creo que eso ya no existe, ¿no? Pues bueno, pero programas de ese estilo, ¿no? Resulta que nadie los ve cuando encuestas a la gente y que todo el mundo ve los documentales de la 2 y luego resulta que la 2 no tiene audiencia y en cambio los programas como las cadenas como Telecinco, yo sé que existe Telecinco porque me gusta ver el programa ese, no lo puedo ver todos los días porque casi nunca me acuerdo. El del rosco, el pasapalabra, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué la gente no ve? Yo me lo paso en grande. Yo, por ejemplo, antes veía Saber y Ganar, y he puesto antes una imagen, pero últimamente Saber y Ganar se está convirtiendo en un programa que de saber, a ver si tienes suerte y ver las palabras esas mezcladas, y no me gusta ya, pero bueno, yo creo que faltan muchos programas culturales. Yo sí tengo que decir que a mí me gustan mucho los documentales de la 2. Ayer comentaba yo uno sobre historia, a mí yo suelo ver documentales de ciencia, tengo alguna maravilla, yo quedo fascinado por Cosmos, el último Cosmos, y mira que yo era de Cosmos, de Carl Sagan, pero el Tyson de Gris lo está haciendo de maravilla. No, perdón que te interrumpa, pero vamos con un poquito de retraso. Quedan dos preguntas, dos personas que van a hacer preguntas, por favor, los entrevistados, ya te tengo en cuenta a ti, tranquilo. Los entrevistados y los que hacen las preguntas, por favor, ser breves, porque ya vamos fuera de tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo son algunos comentarios, por alusiones antes comentabas lo de las visitas guiadas y tal, que simplemente decirlo ahí, yo sé que hay profesores de instituto aquí en la sala, bueno, pues hacemos visitas guiadas a colegios de secundaria de toda España en el CBM, si alguien quiere que entre en la página web, y la solicitud es a partir del 15 de septiembre y durante un mes, luego ya no se admite ninguna más. Y también hacemos un curso de biotecnología en verano para profesores de secundaria también, completamente gratuito, valorado en 2.000 euros, dicen. La vez que tuvimos que cobrar, porque se hizo a través de la autónoma como curso de verano, se cobró la matrícula, creo, no sé cuántos miles, y nosotros lo hacemos gratis también, que suele ser en julio. Un par de comentarios. Comentaba antes Bernardo que las películas, que la ciencia salía bastante mal parada. Dímelo a mí como virólogo que cada película que veo de virus, donde hay más que zombies en esas películas que se comen a las personas y demás. O sea, que imagínate tú, cómo está la cosa. Vais a tener que cambiar el nombre de vuestra ciencia por zoombiólogos. Sí. Decías, comentabas que no había presión antes por publicar y demás, y ponías el caso de Charles Darwin. No sé si ese es el mejor ejemplo, porque él seguía feliz sin publicar. Además tenía presión de su mujer, que luego le censuró medio libro cuando lo publicó y tal, y si no es por su amigo, el geólogo Charles Lyell, que le dice, oye, mira, que hay un tal Wallace que va a publicar lo mismo que tú. Entonces dice, bueno, pues casi voy a publicar lo mío. Bueno, pero eso fue solamente en un libro, Darwin. Bueno, pero a ver, es que Darwin, de lo que estaba más orgulloso era, joder, ¿cómo se llaman estas flores que son tan bonitas? Las hortensias estudió tan, no. Orquídeas. Las orquídeas de colorines. Estudió las orquídeas y tal, y estudiaba los percebes. O sea, sé que es Darwin, yo creo que el tío lo que disfrutaba era en eso. Hombre, ¿qué más da? Que los fraudes y tal, que se suelen dar, que en revistas pequeñas no se detectan y demás y tal. Obviamente depende también, hay gente que quiere meter una mentira muy gorda en pequeñito. Pero eso tiene que pasar por el evaluador. Ahí tenemos el caso de Serralini, por ejemplo, y tenemos un caso español que no sé si es fraude o no, y alguien me va a perdonar, pero que tuvo mucho bombo porque si lo que él dijo en ese paper hubiera sido verdad, hubiera sido portada de Nature, que es el caso de Antonio Bru,
con la forma de curar el cáncer simplemente con unas fórmulas matemáticas y demás. Y en principio también la experiencia con los alumnos, te comentaban que si el blog, que por qué no hacen más blog para los alumnos, que es importante y demás. Mi experiencia es rara, es agridulce con los alumnos en ese sentido. Tengo varios blogs, tengo muchos programas de radio, de televisión y tal, y estoy orgulloso y además intento muchas veces acercar la sardina a mi ascua para que sean programas más o menos de virología y tal, que es mi campo, para que así sirva de materia docente para mis alumnos. Y así se lo digo. Y al final en las evaluaciones ven que el profesor solamente se mira el ombligo, solamente habla de él, solamente habla de cuánto. Digo, no, si precisamente lo que doy es un material extra, que obviamente lo elaboro yo, y al final parece que la percepción no es la que uno consigue. Y ya finalmente lo que comentabas esta persona que hablaba de hacer más experimentos in silico y menos y tal, en un congreso de bioética en Gijón, donde está la SIBI, la Sociedad Internacional de Bioética, un chaval dio una charla sobre que había que utilizar menos animales en investigación, y cuando al final dije yo, ¿y cuál es tu propuesta? Y dice, hombre, hay opciones, y por ejemplo, los niños, la parálisis cerebrales y demás y tal, y eso dije, vale, hasta aquí hemos llegado ya en la conversación. Fue en un congreso internacional de bioética, ¿no? Fue una charla supuestamente de un experto en el tema. El adaptador, ese te valdrá seguramente, ¿no? No, pero así no lo quitas, ¿no? Desconéctalo, va a ir poniendo Sergio el suyo para ir avanzando. Ahí tienes el puntero y la... Sí. Hola, buenos días. Yo, apoyar la moción de mi compañero de la labor de divulgación de vosotros, de la comunidad científica, porque a colación de lo del otro día, un comentario sobre una chica en el tuit que, hola, tal, que preguntaba, no sé qué, lo de la coca sin lactosa, por ejemplo, o no sé si era sin lactosa o sin gluten. En cuanto al énfasis de, no sé si los canales de ridiculizar la importancia de cada cosa, quiero decir, porque, por ejemplo, en este aspecto de esta chica, un problema como, por ejemplo, la chica tenía como que es drogadicta, estaba infravalorándolo, o sea, estaba enalteciendo el problema de la, por ejemplo, el gluten, o sea, quiero decir, como la importancia de una correcta divulgación de los medios, o, por ejemplo, de vosotros llegar a... Claro. Bueno, lo que te refieres, creo, me parece que lo puso Mulet, ¿no? Mulet lo puso Mulet puso esa información de que estaba preocupada de si la cocaína tendría gluten o no. Bueno, yo a veces ese tipo de información me parecen ese tipo de comentarios en ese tipo de foros como Yahoo, pero que dices, ¿esto es la verdad o se lo habrá inventado algo? José, tú que a lo mejor el texto lo tienes más trabajado, no sé qué pensarás, ¿no? No, pero seguramente pienso que la conciencia colectiva igual exista. Quiero decir, el caso de esa persona ignorante, en plan, bueno, no estoy drogando, pero me preocupa si esto lleva gluten. Luego, ya que mencionas el gluten, sabemos que todo el mundo está comprando cosas con gluten, aunque no sea celíaco, bueno, pero por favor, no te gastes más el dinero. Es que tenga gluten o no tenga gluten, el alimento tiene las mismas propiedades alimentarias. El problema del gluten es, por desgracia, una serie de personas que padecen esa enfermedad y son intolerantes a esa proteína. Exacto, lo decía, y ya pasando a un extremo menos radical, por ejemplo, el caso que me interesó de la stevia, que comentó, no sé si tu compañero, en el sentido de que como efecto farmacológico habría que tener una posología, porque no estamos hablando de un producto normal como pueda ser el azúcar. Pero eso lo tiene la planta completa, eso es lo que ocurre con las plantas, o sea, cuando la planta al fin y al cabo es un ser vivo, y una planta encima produce, esos son lo que se conocen metabolitos secundarios, no son, a diferencia del metabolismo primario, que son las proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y grasas, que son fundamentales para la existencia, los metabolitos secundarios, las plantas principalmente, porque es donde más se estudia, pero también los animales lo producen pues para muchas funciones, muchas de ellas no se conocen, unas pueden ser defensivas. Tú produces un veneno y la abeja no te pica, los mosquitos no te atacan.
tú produces algo que sea amargo y el depredador no se lo come. Entonces, esos son defensivos. Hay otros que sirven, por ejemplo, para regular lo que serían nuestras hormonas, para comunicarse, lo que serían nuestros neurotransmisores, el equivalente. Entonces, la planta, además, cuando tú la cortas, al momento de cortarla, la planta se siente estresada, lógicamente, le estás dando un hachazo, aunque sea suave, y la planta a lo mejor empieza a producir metabolitos secundarios. El problema con la gente que investiga en productos naturales, y yo he sido muchos años de un departamento de productos naturales y conozco muy bien su historia, es que el contenido en metabolitos secundarios depende mucho, por ejemplo, de la época del año y depende de las condiciones ambientales. Por lo tanto, si tú te estás haciendo una infusión de la stevia, de la planta, tú estás tomando el esteviósido, que es el componente activo que endulza, el edulcorante, pero puedes estar tomando otros componentes. Y de hecho hay uno de ellos que se sabe que siempre está en la stevia, me parece que se llama Rauwolfio o algo así, que tiene unas propiedades, como decía Mulet, que en principio parece que son beneficiosas, antihipertensivo, te puede controlar la diabetes, el metabolismo de carbohidratos, etcétera, pero son propiedades farmacológicas y por lo tanto hay que estudiarlo desde el punto de vista de la farmacia, pero no me extrañaría nada que dentro de poco, como sabemos todos que como los complementos dietéticos, lo que yo mencionaba el otro día con el caso del resveratrol y el Revidos, se venden realmente fármacos como complementos dietéticos y que a lo mejor dentro de unos años, si se presiona suficiente, la stevia como tal, el extracto, sea un complemento dietético. Yo creo que no, pero no por razones científicas, sino por razones económicas. Date cuenta que la stevia es medicina tradicional y sus componentes y sus propiedades, sobre todo la edulcorante, se conocen hace muchísimo tiempo, por lo tanto no hay patente, nadie tiene la propiedad industrial sobre la stevia y sus componentes. Entonces no va a haber ninguna empresa que haga suficiente fuerza para que eso se pueda autorizarse. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a hacer 5 minutos de descanso para que podáis estirar las piernas. A 1:30 en punto empezamos. Un aplauso, por favor, a Bernardo. Ciencia, pseudociencia, entretimos, supercherías y lo que es realmente auténtico, verdadero y valioso, y por supuesto para que sepa interpretar las noticias que aparecen en prensa, a las que hoy también volveré quizás desde un lado más negativo o quizás más oscuro, ¿no? Bueno, a raíz de una pregunta que hizo uno de los asistentes, Daniel Torregrosa, pues ya puse lo que iba a ser la última parte de mi charla, que es cómo está hoy la ciencia en Internet. Y me quedé aquí, en esta diapositiva, ¿no? Porque yo hablaba de varias razones por las que había que promover, potenciar la cultura científica. Eso eran esas 5, y yo dije que iba principalmente a centrarme en las 2 que están en rojo. La primera ya digo que la comenté, contribuir a aumentar la cultura científica de la ciudadanía, y la segunda, promover el interés de los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria por la ciencia, ¿no? Bueno, pues realmente cuando uno se plantea esto, uno lo que se tiene que hacer es la pregunta, ¿no? ¿Es la carrera científica para los jóvenes? Bueno, eso lo tienen que decidir ellos, pero un joven normalmente es que va a ser consecuencia de lo que tenga a su alrededor, y evidentemente los jóvenes están mucho tiempo en los centros de enseñanza. Entonces, en este apartado, que quiero centrarme un poco más de cómo está la educación científica en los centros preuniversitarios, porque a los profesores universitarios ya les pongo en el grupo de los científicos de los que hablaré luego, pues es a lo que voy a referir ahora. En principio, pues a lo mejor convendría recordar a los jóvenes, a todos los que tienen pensado o están dudando qué tipo de carrera van a hacer, pues habría que recordarles noticias como esta, ¿no? Realmente en Europa faltan científicos y eso es una realidad, por lo tanto hay futuro para los científicos en Europa, por lo tanto sabemos que el mercado laboral pues va a ser bueno para los científicos. Lo que pasa es que por otro lado estamos recibiendo mensajes contradictorios con este, porque en España estamos viendo mensajes de que los jóvenes investigadores tienen que emigrar, de que en España no hay becas para hacer tesis doctorales, como comentaba yo ayer. Entonces, claro, ahí hay
¿Cuál es la situación? Pues la situación real en España es que, como en general los políticos, independientemente del color que sean, desprecian la ciencia, como en España la ciudadanía, la sociedad no está formada científicamente, ni hay una tradición científica, pues la situación en España es mucho peor que en el resto de Europa. Pero en Europa globalmente pues faltan científicos. Claro, uno siempre quiere trabajar cerca de su casa, cerca del sitio donde ha nacido, donde están sus familiares, sus amigos, etcétera, y eso es muy comprensible. Pero yo creo que la ciencia no tiene fronteras. Y eso de salir... Bueno, yo creo que a estas alturas Bernardo ya necesita poca presentación, pero para los que se incorporen ahora o a través del video streaming, voy a presentarlo brevemente. Bernardo Radón es investigador científico del Instituto de Química General del CSIC, del cual ha sido director durante 4 años. Ha realizado numerosas investigaciones y estancias cuyo producto ha sido más de 100 publicaciones, tanto científicas como divulgativas, así como coinventor de patentes tanto españolas como internacionales. En los últimos años ha estado implicado en cientos de tareas de investigación científica y educativas, entre las que destaca el libro de divulgación Los avances de la química, colaboración en el documental Química y Energía en la clase de Historia, y dirige el curso de divulgación Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Aparte de todo esto, participa en programas de televisión y radio, entre los que yo destacaría A hombros de gigantes de Radio Nacional de España. Muchas gracias. Yo voy a empezar a... Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, como es continuación de la charla de ayer yo hice algunos comentarios, una presentación en la que sobre todo me centré en algunos aspectos que tienen que ver con la situación de la ciencia. La situación de la ciencia, que como sabéis, no se puede desligar de la situación general de un país, ¿no? Hablé de cómo los políticos nos tratan, qué tradición científica hay en España. También es importante poner en contexto qué es la ciencia, dónde está la ciencia, por qué distinguimos la ciencia de la pseudociencia. Mencioné algunos conceptos básicos del método científico. También es importante siempre tener en cuenta la historia de la ciencia nos da muchos ejemplos. Incluso en la historia de la ciencia, como mencionaba ayer, hay ejemplos de grandes científicos que incluso en algún momento de su vida sus teorías se consideraron por sus coetáneos como pseudocientíficas, o incluso ellos se dedicaron a ciencias que hoy consideramos o actividades que hoy consideramos pseudocientíficas, ¿no? Y que luego, pues evidentemente así lo consideramos. Nadie se pondría a hacer, por ejemplo, alquimia, pero como mencioné ayer, la alquimia en su época tenía una razón de ser, ¿no? Luego, de manera, a raíz de una pregunta también comenté lo importante que es la cultura científica para el ciudadano, simplemente para que el ciudadano sea capaz de distinguir entre fuera antiguamente para formarse, pues siempre ha sido muy positivo. Luego, por otro lado, está lo que ahora está pasando y los que algunos como yo, que somos más viejos, recomendamos a los jóvenes, o es no sé si consejo o advertencia que les damos. Tú márchate de postdoc, les digo, pero no pienses como pasaba hace 20 años, que esto es una etapa temporal y que vas a volver en 2 o 3 años. No, piensa que vas a trabajar fuera, haz el mejor currículum que puedas y luego estás en el mercado laboral. Si te contratan en Canadá o te contratan en Alemania, pues tendrás que trabajar en Canadá o en Alemania. Si te puedes retornar a España, pues mejor. Pero evidentemente la situación en España para los jóvenes científicos no es buena. Esa es la realidad. Pero claro, eso también es cambiante. Lo mismo dentro de 10 años la cosa cambia. Y como esto está un poco dirigido a los... a los niños, a los profesores que están ahora mismo en educación, diría primaria y secundaria, porque ¿cuándo empieza realmente la carrera de un investigador? Yo antes, cuando empezaba, ayer yo dije que a mí lo que me gusta es dar charlas, especialmente dar charlas en centros educativos preuniversitarios. En esa primera charla con la primera charla que yo daba, mi público objetivo eran principalmente los de bachillerato. Incluso los de segundo bachillerato. Yo no tenía mucha experiencia en cómo estaba el sistema educativo, qué intereses tenían los jóvenes ya, pero luego me di cuenta de que intentar convencer a alguien que está en bachillerato para hacer una carrera de ciencias es inútil, porque ya han elegido.
Por lo tanto dije, pues vale, segundo ciclo de eso. Luego fui cambiando, primer ciclo de eso. Pero hoy realmente me di cuenta de que hay que empezar en infantil y primaria. Ayer yo dije que hacer talleres con niños de 8 o 9 años es muy gratificante. ¿Cuál es el problema en España para poder empezar, digamos, entre comillas, empezar una carrera científica en primaria o en infantil? Pues que los maestros de primaria y los educadores de infantil no tienen formación científica, porque el sistema educativo español no les ha enseñado ciencia, pues las carreras correspondientes. Eso dicen que va a cambiar y ya va a haber alguna especialización en ciencia. La ciencia está asociada a las prácticas de laboratorio. Siempre nos imaginamos a un científico haciendo pues experimentos con cosas con colorines. Bueno, yo creo que hay que potenciar ese tipo de cosas. Yo decía ayer, en esos 24 puntos que mencionaba, que la ciencia hay que enseñarla en el laboratorio. La ciencia hay que enseñarla en el laboratorio, porque es el sitio donde hay que hacerlo, incluso con pequeños experimentos para que lo vean. Y si lo pueden hacer los profesores de física, de biología, me han preguntado, ¿y se puede hacer algo con física y biología? Pues por supuesto que sí, pero que lo haga un físico, que lo haga un biólogo. En cualquier caso, yo quiero convertir el curso en el futuro en los avances de la ciencia y su impacto en la sociedad, pero será difícil llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, también hay que transmitir esas tres ideas, ¿no? Que hay que tener una vocación científica, porque he dicho antes que a veces la carrera del científico, cuando uno empieza realmente a ganar dinero, lo empieza a ganar mucho más tarde que si eres fontanero o que si eres mecánico, incluso que si eres abogado, o iba a decir periodista, pero hoy sabemos que los periodistas jóvenes no es que ganen dinero cuando son jóvenes, sino que muchas veces tienen que pagar para poder trabajar, y eso es real, ¿eh? Que la carrera científica es muy divertida, eso también se lo tiene que transmitir el profesor, y que cada día además nos enfrentamos a lo desconocido. Bueno, cada día es una exageración, pero estar en el laboratorio, yo que hago química orgánica sintética, lo he hecho durante muchos años, cuando uno en un laboratorio prepara por primera vez una molécula o una sustancia química que nadie antes ha preparado, realmente estás haciendo algo que en 3.500 años de historia de este planeta nadie lo había hecho. Bueno, en el tiempo que llevamos nosotros existiendo, pero ningún ser humano lo ha hecho. Por lo tanto, estamos creando algo nuevo, ¿no? Y bueno, voy a hablar del papel del científico. Científico, ya se ha mencionado aquí en algunas de las discusiones, alguna charla o la mesa redonda, que a veces tenemos el papel del científico un poco idealizado, ¿no? Ay, que estos son una especie de ángeles salvadores de la humanidad. Bueno, pues eso no es cierto. Ni siquiera una de las personas a las que se le considera ángel salvador de la humanidad, como mencionaba el otro día Mulet, que fue Alexander Fleming, no lo fue. Luego, si queréis, en la discusión hablamos sobre ese tema, ¿no? Se ha mencionado aquí que hay compañeros de departamentos, compañeros de institutos, de centros de investigación, que miran con malos ojos a los que divulgan. Luego, cuando esos están evaluando proyectos, cuando están evaluando currículum para promociones, pues dicen, no te cuentan eso, ¿no? Yo creo que aquí ya se ha mencionado todo eso. Eso es muy negativo para la cultura científica, porque desanima al que lo hace, ¿no? Al final, cuando uno se mete en estos berenjenales, lo hace porque se lo pasa bien, porque disfruta, porque le gusta, porque ve alguna motivación. Pero si tuviésemos que poner en la balanza la parte positiva, que son esas pequeñas satisfacciones de que en un colegio te dé las gracias por ir a darle una charla, y la parte negativa, que es que lo mismo publiques menos, cuando el alumno mucho mejor, porque lo que se hace se tarda más tiempo en olvidar. El papel, ya he dicho que el papel del maestro de primaria y el profesor de secundaria y bachillerato es fundamental. De hecho, yo he dicho en público, en A hombros de gigante, por ejemplo, que para mí es la profesión más importante de un país. Si pensamos, los profesores de estos niveles preuniversitarios tienen el futuro del país en sus manos. Claro, yo admiro mucho a los maestros y me fastidia bastante, no saco el recorte, pero es de hace unas semanas, algunos lo habréis leído, que según una encuesta el 92% de los profesores de educación preuniversitaria están insatisfechos en su trabajo, por unas razones o por otras, porque ganan poco, porque tienen mucho trabajo, muchas veces por problemas de la propia aula, es decir, que tienen grupos conflictivos, grupos que no son los mejores alumnos, muchos dependen mucho de la zona, del tipo de alumnado que tengan, ¿no? Bueno, yo admiro mucho a los profesores que son entusiastas. Yo también pensaba, cuando empecé a tratar con profesores,
como con lo que yo trataba eran profesores entusiastas que querían hacer cosas diferentes, pues yo pensaba que todas eran así. Pero por desgracia no, esos son la minoría. Aquí hay algunos de esos profesores entusiastas que quieren hacer cosas, que quieren enseñar de una manera distinta y muchas veces se encuentran con las reticencias e incluso las ruedas, los palos en las ruedas de sus propios compañeros de departamento. Eso es muy triste, porque aquí está lo que nos pasa siempre, ¿no? El dicho es el refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. En España eso, por desgracia, ocurre muchas veces, ¿no? Bueno, este es un artículo que publicó en El País Peter Doherty, Premio Nobel de Medicina, por sus trabajos en inmunología, en el que el título lo dice todo. Todo empieza con buenos docentes. Y cuando uno tiene buenos profesores, a edad temprana, suele estar orientado hacia una buena carrera profesional. Bueno, el maestro, el profesor, tiene que transmitir eso, que la ciencia, es la frase que ya puse antes en otras diapositivas, que la ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad, pero además tiene que transmitir que es el motor de nuestro progreso. Yo creo que puse ejemplos a lo largo de la historia, especialmente la revolución industrial, que supuso un paso de gigante en el bienestar del ser humano. Y además el profesor y el científico de ciencia, el científico y el profesor de ciencias tienen que estar convencidos de que su ciencia proporciona todas las comodidades de nuestra vida moderna. Yo eso lo hago con la química, por eso mi curso se llama Los avances de la química y su impacto en la sociedad.